hay que hacer hartas correcciones, ¿ah? Hay que hacer hartas correcciones en muchas cosas, porque geografía de la realidad está para ver y corregir. Geografía de la realidad se llaman estas sagas. Bueno, hay cosas que son interinas y no pueden ser permanentes en la política. Acá vamos a mezclar varias cosas porque hay un ámbito que es más científico, pero que también tiene que ver con la política. Porque la política tiene que ver con todo. Las sospechas no pueden ser permanentes, las ideas tampoco. ¿Qué son las sospechas? Las sospechas son la fe y la duda. Generalmente en el oscurantismo, desde antes del oscurantismo ya se le había dado un trono a la fe, como que la fe era lo más importante del cristianismo como doctrina. Después de haber hecho un estudio exhaustivo sobre la historia y los sucesos, me he enterado de que eso no es ni tan cierto. Y de hecho no es cierto, y aparte no solamente no es cierto, es malo para la salud. Vivir mucho tiempo o vivir toda la vida soportando sospechas es cansador, crea incertidumbre. Entonces no pueden haber sospechas, no puedo estar dudando toda la vida ni creyendo toda la vida. Tiene que llegar el conocimiento. Eso es un tiempo. No es recomendable creer una cosa durante mucho tiempo. Tú puedes creer varias cosas en un piso, no hacer montaña, no edificar sobre eso, sino que creer varias cosas, pero todas esas cosas tienen que tener un tiempo. No se puede creer ni dudar eternamente sobre eso, y ni toda la vida sobre eso. Eso es para lo que fue el oscurantismo, que fue uno de el principio de los errores del oscurantismo. Después viene el Estado laico. El Estado laico también tiene otro elemento interino, que es la ideología basada en ideas. Porque como los dos estaban trabajando en el ámbito de lo inmaterial, porque a las instituciones religiosas de la época del oscurantismo no le interesaba nada de la ciencia. De hecho, eran perseguidores de los científicos, enemigos de la verdad eran, porque ellos perseguían, encerraban a los científicos. Hasta ahora, hasta hace poco, todavía censuraban. Dentro del Estado laico todavía censuraban. Entonces son enemigos de la verdad. La censura no te lleva a la verdad. Las sospechas no pueden ser permanentes, las ideas tampoco. Ahora voy a hablar sobre el asunto de los formatos. Los formatos, porque por el asunto de los formatos a veces hay muchos enredos. Por ejemplo, a mí me preguntaron mis compañeros Luis y Miguel si lo que tiene que ver con lo que determinó todo, las leyes que determinaron todo, o sea, la reacción o conducta y leyes son la variable. Esa es la variable independiente, no es la variable dependiente. Son formatos nomás. Formatos son como sinónimos. Para utilizarlo en una ecuación, lo que sirven son las leyes. No sirve la reacción de los elementos. La reacción de los elementos no te sirve en una ecuación, entonces uno tiene que transformarlo a leyes. Pero estamos hablando de lo mismo, reacción, todo eso, conducta o leyes son lo mismo. Eso determinaron todo en el universo.
Las leyes universales determinaron todo, de pe a pa. Ahora, es como el universo está acotado, no falta, no sobra nada, está regido por ley, está totalmente cuadrado, está todo, está como como el informe de un contador, así todo, ¿ah? Como el balance de un contador, no se le puede meter ni sacar nada. Por ende, el, el FD, o sea, el factor determinante, está fuera del universo, porque ese es el factor determinante, no está dentro del universo. No es posible que esté dentro del universo. Porque todas las cosas que producen algo tienen que tener una fuga de energía. No se trabaja nunca con una energía justa. Tanto es así que, por ejemplo, los tics nerviosos son una fuga de energía nuestra también cuando estamos demasiado nerviosos por algo. Para poner un ejemplo de lo que estoy hablando. Entonces, el FD, y esa es la variable independiente. Sobre formatos, por ejemplo, yo hice una crítica porque, o sea, no hago una crítica a la física ni a la... Pero decir, por ejemplo, cuando enseñar que es el átomo era la unidad indivisible de la materia, esa es una media verdad. Por eso que a los estudiantes universitarios cuando se van a egresar tienen que volverlo al formato de la realidad, porque está todo en el formato de la hipótesis, y lo hipotético es indispensable para trabajar, para los ejercicios, para todo, pero para poder ingresar a la filosofía y tener una visión de geografía de la realidad tienen que llegar al formato nuevamente de la realidad. Y por eso que voy a corregir de nuevo esto, porque yo dije que la inteligencia, o sea que el universo tiene inteligencia. No sé si será inteligencia o algo más superior que la inteligencia, porque la inteligencia tiene varias limitaciones. Pero ellos me dijeron que no, que la inteligencia nació con el hombre, que el hombre nació con el hombre. Eso es porque a ellos, por ejemplo, no le enseñaron sobre formatos en la universidad, ni tampoco los devolvieron al formato de la realidad, sino que se quedaron en lo hipotético. Y esto lo corregí la otra vez. La realidad es que los animales, todos los seres vivos en la Tierra, principalmente la mayoría, si no casi todos, nacen con una mínima conciencia. Una mínima conciencia que es... Ellos están conscientes de que están vivos y que tienen que protegerse para seguir vivos. Ese es el primer pensamiento que tienen, el básico de los animales. Y eso ha ido evolucionando tanto en los animales, pero sobre todo en el hombre. En el hombre ha evolucionado, por supuesto, que mucho más. Entonces, a esa evolución de la organización de los pensamientos, que producida por las neuronas del cerebro, se le llamó inteligencia. ¿Y por qué voy a hablar sobre el formato? Porque voy a tener que hablar sobre un asunto que tiene que ver con el concepto y el fenómeno. La verdad es que podría ser con el concepto y el fenómeno, el asunto, la cosa, pero voy a analizar el concepto y el fenómeno. Hay dos leyes universales sobre el concepto y el fenómeno, y hay que tenerlo bien presente. El fenómeno siempre existe antes del concepto.
Porque primero está el fenómeno, después la conciencia del fenómeno y después se establece el concepto. Segundo, el concepto o la letra, lo que se escribe en un libro, no tiene ninguna incidencia en la realidad. La realidad sigue siendo inamovible. El concepto no tiene la capacidad de variar la realidad, de transformar la realidad. El concepto solamente la define, pero no tiene ningún poder sobre la realidad. Entonces, la realidad es que el universo, o sea, el Stephen Hawking, el científico Stephen Hawking, demostró que el universo está determinado por leyes. Todo el universo está determinado por leyes. Por lo tanto, la inteligencia que tiene el universo fue determinada por las leyes universales. El hecho de que el hombre le haya creado el concepto, eso no altera la realidad. Le voy a poner otro ejemplo. Es probable que Adán, que dicen que yo creo que es un poco simbólico, no es real lo de Adán, es simbólico el Génesis. Pero Adán a la ballena la llamó pez. Y deduzco esto porque dicen que en la boca de un pez estaba Jonás, en la boca de un pez. O sea, en el estómago de un pez estuvo viviendo Jonás. Y la ciencia lo definió como un mamífero. La verdad es que la definición depende de cómo se clasifican las cosas. Si yo lo clasifico por la forma que tiene, puedo pensar que un pez, o lo puedo clasificar como pez, o lo puedo clasificar como un mamífero, como lo clasificó la ciencia, o si veo otros factores puedo darle otra clasificación, pero eso no altera para nada el fenómeno. Entonces, eso es una ley universal. El concepto no afecta ni altera el fenómeno. El fenómeno es que la naturaleza produjo inteligencia. Y la naturaleza, según Stephen Hawking, y todo lo que está en el universo fue determinado por leyes. Por tanto, el universo sí tiene inteligencia. Y eso lo determinaron las leyes del universo. Y la inteligencia, como le digo, es externa. No está en el universo. No está en el universo. Yo le llamo inteligencia, pero debe ser algo más que inteligencia, porque como le digo, la inteligencia no tiene certezas casi. Así que tenemos que es una variable independiente, y el concepto no afecta al fenómeno. Entonces yo hago un llamado a la comunidad científica, no, a las universidades, más bien en la educación, que estudien bien todo lo que tiene que ver con formatos. Por ejemplo, después que le enseñen, por ejemplo, sobre los números quebrados, eso no significa que las manzanas no se puedan partir. Pero si yo estoy vendiendo manzanas enteras y tengo que sacar la cuenta de cuántas manzanas vendí, cuánta plata tengo, todo eso, y empiezo a trabajar con las manzanas, no necesito llegar a los números quebrados porque las manzanas las vendo enteras. Pero eso no significa que las manzanas no se puedan partir. Eso hay que explicarlo porque aunque parezca obvio, las personas se confunden y empiezan a cambiar la realidad.
Y lo que se enseña no es la realidad, sino que hay que cambiar el formato para ver que después en la realidad qué es lo que realmente se logró con la ciencia. Entonces, enseña sobre los formatos, sobre lo que es hipotético y lo que es real, para que quede bien claro lo que es hipotético y lo que es real. Ahora, existe lo que se necesitó. Ahora, eso lo que acabo de decir es el factor más determinante de que nosotros hayamos tomado el camino de nuestro propio apocalipsis. Y lo voy a decir por lo siguiente. Porque antes de que Stephen Hawking demostrara que el universo fue determinado por leyes, antes de aquello, la casuística estaba sobre todo en el concepto de la mayoría de los científicos. No digo en todos, pero la mayoría de los científicos. Porque muchos científicos están ideologizados y de hecho han hablado cosas inexactas debido al nivel de ideologización que tiene. La ciencia se ha ideologizado. Y eso ha llevado a que el universo, o sea, la naturaleza y los ecosistemas hayan sido vistos como algo casuístico, casual. Entonces lo trataron sin ningún respeto, como que si no hubiese tenido ninguna precisión como la que tiene. Como que si no hubiese sido diseñado inteligentemente, como dijo Stephen Hawking, que el universo tiene un diseño. Como si el universo no hiciera cosas inteligentes, sino que esto fuera totalmente casual. Y le voy a poner un ejemplo de lo ridículo y lo ideologizado que es eso. ¿Y por qué voy a demostrar que está ideologizado? Y los que salen de la universidad siguen ideologizados. Una ovejita es producto de un proceso de evolución, donde nace un bicho, va evolucionando, y la oveja no solamente evolucionó, sino que la oveja tiene la capacidad de reproducirse antes de morir. Casualmente, imaginemos lo que se pensaba, que eso era casual, que no estaba determinado. Se pensaba que casualmente la oveja casualmente se reproducía antes de morirse. Casualmente iba a seguir evolucionando. Y no solo eso, al morirse, casualmente se transforma en puros gusanos. Empieza a abonar la tierra y empieza a crecer el verde de nuevo para que ese verde alimente a sus propias crías, que son su segunda generación. Todo eso es casual, todo eso era entendido por casual, el ciclo del agua, toda la conexión que hay en los distintos ámbitos del universo, desde la rotación, desde todas las cosas que hay en el universo, que ahora se está descubriendo que está todo conectado, que nos falta, no sobra nada. Todas esas cosas se entendían como casuales. O sea, un universo totalmente perfecto, nuestra vida, luego toda la complejidad que tiene nuestra visión. Nuestra visión tiene una tremenda complejidad para que llegue al cerebro y nosotros podamos ver en colores, porque hay animales que ven en blanco y negro. Entonces, si nosotros viéramos la maravilla neurológica que tenemos, entonces, pero se pensaba que era casual. Parece, eso lo produce la ideología. Y digo ideología porque cuando yo pregunté por qué tanta precisión, tanta coordinación, tanta complejidad y meticulosidad, ¿por qué tanta precisión? Entonces, vivir con esa sospecha es enfermante. Pero dice que esa pregunta ¿por qué no? Pues la pregunta está de más. La pregunta ¿por qué? Está de más. Entonces a la ciencia no le interesa mucho la verdad en general. Quizás no tenga las herramientas, pero el gran error que ha pasado en nuestra humanidad
eh, parte porque nunca han querido sumar los conocimientos. La ideología y se podría decir y el individualismo, el no querer el individualismo porque los intereses propios están fuera del bien común, que es el negocio más virtuoso y más grande del mundo. No hay nada más virtuoso que el bien común. El bien común hace que toda la riqueza se multiplique cuando es voluntario, ¿eh? Porque el comunismo, que es una ideología también, una especie de mamarracho donde se trata de tener una especie de bien común, pero forzado a través de la fuerza y de la violencia, y no a través de cambiar al hombre, como enseñó Jesús. Entonces tenemos ese problema. Entonces tenemos que en el oscurantismo todo está fundamentado en creencias, y se llenó de buitres que gobernaban. En estado laico seguimos gobernados por buitres que están fundamentados en ideas, porque los partidos políticos tienen ideologías. Ahora, la crisis, al menos acá en Chile, no sé cómo se da en las otras partes del mundo, pero acá en Chile la crisis es excesivamente notoria. Por eso corregí la otra vez a Miguel, que hablaba de que la democracia tenía que estar con el Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho afecta para mal a la democracia. La democracia hay que estudiarla por separado, para poder ver el efecto y el problema. Para mí la democracia es cuando los gobiernos hacen las tareas y buscan las metas definidas por la voluntad de los ciudadanos. Eso para mí es la democracia, lo demás es chimuchina. Tanto es así que los partidos políticos, que es los que ofrecen a los candidatos, que nos obligan a nosotros a comer arroz y papa todos los días, lo que los obligaban a eso, estaba fundamentado en ideas, porque los partidos políticos son ideologías. Ideología está fundamentado en ideas, un cúmulo de ideas de cómo tienen que ser la cosa y el otro ideas. Pero el problema es que las ciencias políticas en un principio iban a ser una ciencia, pero nunca se concretó, porque para ellos fue un negocio tremendo. Para ellos fue un tremendo negocio el hecho de que siguiera todo en nada claro, todo en tinieblas, en ideas. Así como en el oscurantismo todo es basado solamente en lo que se creía y especulaba, porque ¿cómo se llama? Ellos especulaban lo que no sabían y inventaron un montón de cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con lo que dice la Biblia ni nada. De hecho, Jesús dijo que bastaba con tener la fe como un grano de mostaza, así un poquitito, para mover una montaña de un lugar a otro, para ordenarle a una montaña correrse de un lugar a otro. Entonces la fe que se necesita para vivir es la nada misma. El cristianismo no está fundamentado en la fe. Yo creo en algo que me dijo Jesús, después lo voy entendiendo, me he revelado, después que me he revelado y lo entiendo, lo aplico cuando funciona, ya pasa a ser conocimiento porque es funcional y porque entiendo cómo y por qué funciona. Y eso es conocimiento. Y es eso, yo lo puedo probar, pero para demostrarlo lo tiene que demostrar el tiempo. El tiempo demuestra las cosas que son inmateriales, pero como la ciencia trabaja en lo material, tiene el otro conocimiento que se hace a través de experimentos y investigación. Esos son los métodos científicos, pero los conocimientos tienen que sumarse. Si no se suman no puede funcionar nada, porque está todo conectado y todo es necesario, nada sobra. Entonces, como a ellos les faltó ese conocimiento, hemos armado este mundo donde ya nosotros creamos nuestro propio apocalipsis porque destruimos los ecosistemas, y es irreversible según dice ellos. Espero, como tienen una inteligencia tan limitada, estén equivocados. Si están equivocados, y a lo mejor se puede revertir. Yo tengo la esperanza que se pueda revertir,
pero quizás con mucho sacrificio, pero mucho menos sacrificio que ir a tratar de viajar a Marte, establecer un complejo biológico allá, y donde no hay aire, no hay nada, es algo... todo allá, todo es distinto. Lo más complicado es la fuerza gravitacional que tiene Marte, porque eso afecta a la estructura ósea de nosotros. La resistencia de los huesos se adapta al medio, y allá el medio es distinto. En un planeta, de acuerdo a la fuerza de gravedad, puede uno estar más pesado o sentirse más liviano. La musculatura también se puede ver afectada. Entonces, si hay menos fuerza gravitacional en un ámbito, en un planeta, que lo que hay acá, el problema es que se deteriora la calidad del hueso, porque la estructura, la inteligencia general porque también nuestro sistema interno de nuestro cuerpo también tiene inteligencia, también tiene todo un sistema inteligente, porque cuando tú no usas algo, no se invierte más el cuerpo no invierte más en eso. O sea, si no necesitan más calcio, el organismo no va a mandar más calcio a los huesos, el hueso se va a debilitar. Entonces, cuando vuelvan acá, se va a producir osteoporosis, se van a empezar a quebrar los huesos, porque van a tener huesos mucho más frágiles que en ese planeta que estuvieron con menos fuerza de gravedad. Entonces, si viajan a Marte, ya sea que cualquier diferencia gravitacional que hay en Marte va a afectar a nuestra estructura ósea. Ahora, no solamente el clima, el tipo de bacteria que se puede producir allá podría ser distinta a las de acá. Si vamos a producir vida, no sabemos qué tipo de vida se puede producir allá. No, eso tiene para rato. Yo considero que sale mucho más cortito organizarnos acá y sumar las dos ciencias, la omnisciencia y la ciencia científica, de lo material y lo inmaterial, y empezar a trabajar en eso. Está todo conectado, lo inmaterial. Por ejemplo, la economía es una ciencia, pero si no hay credibilidad, por eso es que el creer también es necesario. Quizás no tan importante como lo decías en la época del oscurantismo, pero sí es necesario el creer. Pero los buitres políticos y los buitres religiosos que había en la época del oscurantismo, al final terminan siendo lo mismo. Eso es un negocio para ellos, donde se aseguran ellos, se transforman en los verdaderos personas que viven en una burbuja llenas de poder, intocables, que pueden hacerlo todo y se pueden servir de todo y no les pasa nunca nada. Eso pasó en el oscurantismo y está pasando igualmente ahora. Entonces las ciencias políticas son otro desastre, porque nunca llegó a ser una ciencia. Y en los evangelios sale donde Jesús dice, los reta a los fariseos, porque dice, vosotros abandonasteis la ciencia. Claro, porque ellos también hicieron el negocio. A ellos no les interesaba la verdad. Por eso que siempre han censurado. De hecho, la religión católica, después de haber crucificado a Cristo, después que estuvieron escritos los evangelios, ellos guardaron la Biblia bajo 4 llaves. Ha sido la perversidad, el crimen, los genocidios, las maldades, los abusos de la época del oscurantismo fueron tremendos. Y lo que se está logrando acá también es un genocidio inmenso, porque nosotros podemos correr el peligro de exterminarnos completamente como especie, o reducirnos a la mínima expresión. Nosotros tenemos que aprender a vivir de nuevo. Yo he sido siempre una persona bien feliz, y lo voy a decirle por qué. El secreto es, la felicidad está dentro, no está afuera.
Nosotros queremos tener lo que tienen los demás, ser como son los demás. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que somos, con lo que tenemos, con los años de vida que podemos o no podemos vivir. Nosotros queremos vivir más, tener más hijos. Nosotros no nos podemos multiplicar al infinito. Eso no es posible. Está contra las leyes universales. Nosotros ya nos convertimos en una plaga. Y es probable que las leyes universales tengan mecanismos para hacernos desaparecer a nosotros del planeta. En gran parte y reducirlo a la mínima expresión. Y aún así van a pasar las futuras generaciones mucha hambre. Y va a venir la gran tribulación, como le llaman, y después el apocalipsis. Que es todo lo que yo pensaba que era condicional, que podía ser reversible. Pero me doy cuenta que nosotros vemos lo que nos va a pasar, nos dicen que va a pasar eso, pero vamos igual para que nos pase. Así que ahí la inteligencia como que no funciona mucho. Pero el universo es más complejo de lo que pensamos. Yo entiendo que el hombre simplifica el universo, tanto el ateo como el religioso. El religioso cree que perteneciendo a una religión, tratando de escuchar los mismos mensajes todos los días de un pastor y entregando un poco de dinero a un templo, está salvado. Se va a salvar. Y el ateo piensa que lo que no se ve no existe nomás, y listo. Vamos andando con lo que se ve nomás, y lo único que tenemos que hacer cosas para ver cómo funcionan las cosas que nos dan poder a nosotros. Nada más erróneo. En el Génesis hay dos arbolitos que simbolizan dos cosas distintas: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que son dos fuentes de conocimiento. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol justamente de la comunidad científica. Mejor nombre no podía tener ese árbol. Mejor nombre no podía tener. ¿Por qué exacto? Porque ellos nunca van a saber si lo que están descubriendo va a servir para el bien o el mal. Y generalmente llegaron al mal porque se perdieron el camino. Ellos durante mucho tiempo hablaban de progreso y se pensaba el concepto de progreso como un antónimo al retroceso. Pero resulta que el progreso y el retroceso son lo mismo, porque ellos pensaban que iban para allá y iban para allá. No iban nada para allá, para adelante. Ellos iban para atrás. Iban involucionando, iban retrocediendo. Y van a retroceder a unos niveles, pero de lo más, las miserias más básicas van a tener problemas. Porque equivocaron el camino. Yo tengo un dicho que dice que el científico sabe avanzar, pero el profeta sabe hacia dónde. Porque el profeta ve cosas que otros no ven, con los mismos antecedentes, administrando las mismas cosas que ya se saben. Fíjense que en YouTube le pueden inventar a ustedes muchas mentiras. Todo lo que yo he hablado, que a lo mejor no lo he escuchado nunca, o no se ha fijado nunca en las cosas que yo le estoy diciendo, están basadas en las cosas que todos saben. Ninguna de las cosas que yo he dicho son cosas que yo haya inventado, porque son todas cosas sabidas sobre lo que ustedes mismos saben. Entonces, porque hay muchos videos en las redes sociales donde se suben cosas, donde se inventan cosas, pero yo concluyo cosas de acuerdo, administrando lo que ya se sabe. ¿Por qué? Porque veo cosas que otras personas no vieron. Hay veces que una persona pierde una cosa y la busca y la hace a un lado para buscarla y resulta que la tiene en la mano. pasa. Más o menos un fenómeno parecido pasa con la visión. La visión el científico no necesita tener una gran visión para trabajar en lo material. Pero cuando se trabaja en lo inmaterial, hay que tener una visión analítica e intelectual. Hay que ver con el intelecto, y eso es muy difícil. Y una de las herramientas es esta, que se llama geografía de la realidad. Espero que le haya servido de algo, más o menos una especie de resumen sobre las cosas. Y el error principal de la ciencia
Es como la ciencia busca el poder. Empezaron estudiando todos y al último empezó a estudiarse él mismo. Porque para el hombre siempre piensa que los problemas están afuera, no, los problemas de él están adentro de él, no afuera. Entonces nosotros, por fin salió la psicología que nos ayudó en algo, pero la psicología es muy limitada. El Evangelio es una tremenda herramienta, pero tienen que haber más herramientas espirituales para poder abordar el asunto de cambiar al hombre. Porque los sistemas, está demostrado a través del tiempo, que los sistemas políticos, cualquiera sean, no funcionan con el hombre como es ahora, el hombre individualista, corrupto, avaro. No funciona, mentiroso. Es imposible que funcione, ningún sistema político funciona así. Pero cuando cambia el hombre, cualquier sistema funciona. Cualquier sistema funciona. Y de hecho, ahí podríamos llegar al paraíso. Ese es el camino, el árbol de la vida, del árbol de la vida. El aprender a conocernos de nosotros para poder saber cómo ir cambiando nosotros. Cambiando para ser mejores y más felices. Geografía de la realidad.